Damos gracias a Dios, podemos tomar nuestros asientos. ¿Cómo está, iglesia? Si está bien y me lo dice así, es dudoso. ¿Cómo está? ¿Cómo se siente? Vamos empeorando, ¿eh? Vamos bien, va empeorando el asunto. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien delante de nuestro Señor? ¿Tiene hambre de Dios? ¿Tiene hambre de escucharlo a Él? Lo que nos junta a cada reunión y cada culto es nuestro hambre de Cristo. Lo único que la iglesia puede dar al hombre es Cristo. Y lo que cada uno de nosotros necesitamos en todos los aspectos de nuestra vida es Él. A veces pensamos que una salida rápida a nuestra necesidad inmediata es lo que nosotros precisaríamos y eso sería de alguna manera lo que sobra. Por eso María, Marta, Lázaro, que había muerto, no reciben una sanidad, no reciben algo más de lo que el Señor les dio. El Señor los amaba y el Señor los había reservado para el milagro más grande que sacudiría el pueblo entero y que marcaría la historia, que sería su resurrección. El momento había que pasarlo, pero Dios tenía reservado eso para cada uno de ellos. Imagínense simplemente la diferencia que hay. Un enfermo es sanado, un montón. Pero póngase en el lugar cuando esa piedra es movida y aquel que uno pensaba que estaba muerto y que ya no había forma que volviera de ese lugar, sale de ese lugar. ¿Cuántas veces el Señor obra de esta manera en nuestras vidas? ¿Cuántas veces nos quejamos porque Él permite que ciertas cosas mueran? Y no nos damos cuenta que es para que una resurrección mayor ocurra en nuestra vida, para que algo nuevo se agregue a nuestro carácter. Porque, iglesia, todo tiene que ver con esto. No son cosas, no son soluciones a problemas. Si bien son cosas que necesitamos, pero no tiene que ver con eso el Evangelio. El Evangelio tiene que ver con el Dios vivo que se revela a la vida de cada uno de nosotros. Y esa es el hambre y la sed que cada uno de nosotros tiene que tener. No de escuchar una buena palabra, no de escuchar un buen estudio, no de escuchar una buena alabanza, sino que el Espíritu Santo de Dios se revele y llene cada parte de nuestro ser. Un contacto con el Dios vivo es lo que nos permite a nosotros entrar en el propósito pleno de Dios, ver las cosas de Dios, distinguir la voluntad de Dios. Si no tenemos esto, no tenemos nada. Y hoy vamos a hablar acerca del lugar de Dios. Pensando en este tema, pensaba también en un montón de cosas anteriores que se fueron dando a lo largo de este día. Por eso digo siempre que el día, sobre todo cuando tenemos una reunión al final, no es un día más que aparte le agrego una reunión, sino es ese día de preparación que me va a llevar a mí a un encuentro renovado con Cristo. Lógicamente nosotros estamos en medio de una situación que es crítica, este viaje a África está implicando un problema, no el problema del viaje propiamente dicho, sino el problema que está habiendo en aquel lugar, que es la crisis de combustible, que es algo a nivel mundial. Y probablemente nosotros podríamos pensar, ¿no? Y algunos me dicen, pero ahora tienen que viajar justo que está este problema. La realidad es que antes que este problema estuviera presente, nosotros buscamos a Dios y con la persona que puso el Señor este sentir en el corazón, decidimos tomar un mes de búsqueda del Señor y juntos saber si Dios confirmaba esto. Y por supuesto, por eso estamos en camino hacia aquel lugar. Pero también hoy recibí el comentario de otras personas que están cooperando, no podían dejar de transmitir su pesimismo hacia la situación. Acá está parado, hay que hacer unas colas tremendas, los jóvenes están desanimados por esta situación. Pero después tuve también otra charla con este pastor con el que estamos llevando a cabo este evento,
Y me encanta, nos llevamos tan bien con él. Vamos para adelante, está todo bien. El mismo que nos dijo que sí es el que va a resolver las cosas. Y nuestra relación con Dios tiene que ver un poquito de eso. Nosotros queremos que las situaciones se resuelvan. Y Dios quiere mostrarse en medio de las situaciones adversas, como quién es Él. ¿Por qué? Porque vos mañana vas a abrazar desafíos más grandes y si vos no pasás por eso, siempre vas a depender de una buena situación o de una situación favorable, que no haya muchos sobresaltos. Pero Dios quiere llevarte a menudo a esos lugares. Lugares que son de prueba, lugares que son de renovación para nuestra vida, pero lugares que son en donde vos vas a conocer a ese Dios vivo. Pensaba también en lo que hoy estamos viviendo y en las generaciones de hoy, cuando las noticias marcan como que la generación de hoy, la generación presente, es una generación que no está muy preparada para la frustración, una generación de lapsos cortos, que no están acostumbrados a hacer procesos largos, a esperar las cosas, mostrando de alguna manera la fragilidad. Señala que la generación de hoy tiene una fortaleza tal vez emocional un poquito más fuerte, una sensibilidad emocional más fuerte, pero que no está preparada para procesos largos, para mucha frustración. Yo lo veía en la forma de humor, por ejemplo, ¿no? En la época mía habían relatores de cuento. ¿Qué quiere decir? Y un relator de cuento capaz que en una hora te relataba 3 cuentos o 4, muy graciosos, pero vos tenías que estar concentrado, esperando, ¿no es cierto? Olvídate que hoy funcione eso. Hoy funciona el stand-up, que tiene una ametralladora de cosas, ¿no es cierto?, una atrás de la otra, y ese es el humor de hoy. Y como eso, podemos un montón de cosas, podemos definir un montón de cosas, aquellas cosas que uno ve en la red, que no es a largo plazo, todo tiene que ser corto, rápido, si pasó 3 minutos, ya está. Eso es lo que está presente, ¿no? Y eso me llevaba a entender un poquitito mucha de la inconsistencia que a menudo solemos tener como iglesia, y me llevaba también a la iglesia primitiva, en donde había una norma muy elevada con respecto a los principios espirituales. Pero esa norma elevada que había estaba en medio de un contexto muy conflictivo. Y pareciera algo antagónico, ¿no? Que Dios permita en un momento tan conflictivo que lo que tiene que ser la explosión de su iglesia suceda ahí, y nosotros no podemos ni más ni menos que ver la fidelidad de las personas en medio de ese contexto. Ahora, los tiempos fueron avanzando hasta llegar al tiempo que hoy estamos viviendo, a los tiempos contemporáneos. Y en los tiempos contemporáneos nunca la norma cambió, pero el contexto sí cambió. Y el contexto que hoy nosotros tenemos es un contexto que nos permite vivir, por así decirlo, con ventaja. Pero ¿cuál es la realidad? Que esa ventaja, en vez de ser algo aprovechable y fortalecedor en nuestra vida, es un factor debilitante. Porque empezamos a formar excusas que tienen que ver con el frío, a veces es real y a veces nos enfermamos, pero excusas que tienen que ver con el frío, que tienen que ver con la familia. No estoy hablando de cosas que son reales, estoy hablando de excusas. Y nos vamos haciendo débiles creyendo esas propias excusas. Y no solamente las creemos, comenzamos de alguna manera a clasificarlas como ataques del enemigo, como que vino el diablo y me cerró la puerta y me quedé afuera. Esos no son ataques del diablo, ¿no es cierto? Y como eso podríamos enumerar un montón de cosas, cosas que el hombre sin Dios vive, pero no lo vive como una lucha espiritual, lo vive como una realidad, como resolver problemas reales en su vida. Y a veces nosotros como cristianos
Hemos bajado tanto la norma, nos hemos acostumbrado tanto al contexto que lo que es natural y real lo hemos llevado a David y Goliat, lo hemos llevado a la batalla espiritual más grande, ¿no es cierto? No entendiendo lo que realmente esos hombres de Dios pelearon en ese momento, y nos vamos haciendo muy débiles, nos vamos haciendo frágiles, nos vamos haciendo emocionales y vamos perdiendo el sentido del carácter espiritual. Y la realidad es que nunca la norma de Dios descendió. Nunca la norma de Dios bajó. El contexto puede ser, aquí en otros lugares no, pero puede ser favorable. Es necesario que nosotros aprovechemos la ventaja que tenemos, porque si nos vamos acomodando nosotros también, vamos perdiendo el sentido correcto de las cosas. Vamos perdiendo el sentido real de las cosas y corremos el riesgo de llamar batallas, luchas, ataques a cosas que no lo son y estar en un lugar de debilidad y no en un lugar de fortaleza. Y esto es lo que nos introduce al tema que es el lugar de Dios. Y es un poquito lo que en esta noche yo hoy quiero estar hablando. Que cada uno de nosotros podamos tener conciencia de lo que el lugar de Dios significa, de lo que el lugar de Dios es para nuestra vida, porque la realidad es que vos sos responsable de estar en el lugar de Dios. ¿Amén? Cada uno de nosotros somos responsables de estar en el lugar de Dios. Ahora bien, ¿qué es el lugar de Dios? Cuando David quiso construir casa a Dios, ¿qué le dijo el Señor? ¿Acaso vas a construirme algo que me pueda contener? ¿Qué podríamos construir? ¿Qué podría ser el lugar en el que Dios estuviera? Si Dios lo cubre todo en todo, lo llena todo en todo, ¿qué podríamos hacer nosotros para determinar el lugar de Dios? Inmediatamente nosotros pensamos en algo físico. ¿El lugar de Dios cuál es? La iglesia, ¿correcto? Es algo físico. La realidad es que el lugar de Dios es el lugar de la perfecta voluntad de Él, por medio de la cual cada uno de nosotros tenemos una relación íntima. Ese es el lugar de Dios. No es un lugar físico. Por supuesto que la iglesia proporciona ese lugar, pero no tiene que ver con un lugar físico. Tiene que ver con ese lugar de relación con Él, ese lugar de comunión con Él. Ese es el lugar de Dios. Y ese lugar está ligado a la voluntad de Él. Yo no puedo tener una relación fluida con Él si no estoy en el centro de su voluntad. No la puedo discernir por falta de relación. Sin embargo, el hombre aquí está acostumbrado a determinar espacios y lugares físicos como el lugar de Dios. Este no es el lugar de Dios para mí. Aquel es el lugar de Dios para mí. No es esta iglesia, es aquella iglesia. Esta no porque me queda muy lejos, aquella sí porque me queda muy cerca. Mirá si cuando nosotros tuviéramos que elegir una carrera para estudiar, elegiríamos por la facultad que más cerca queda de casa. No tiene ni pie ni cabeza. Vamos a tratar de ir a la mejor facultad aunque tengamos que tomar 2 o 3 colectivos. Bueno, el lugar de Dios, ¿con qué tiene que ver? Con ese lugar en el cual yo desarrollo mi relación con Él, entiendo que Dios me quiere ahí. ¿Por qué? Porque me desafía, porque me mete el dedo en la llaga, porque me cubre con su misericordia, porque me fortalece y porque yo puedo tener en aquel lugar la confrontación necesaria para que mi vida espiritual se renueve. Ese es el lugar de Dios. Tal vez no tiene una pantalla LED, tal vez no tiene aires acondicionados, tal vez no tiene lo que sensualmente uno esperaría, pero tiene la parte más importante, que es la persona del Espíritu Santo trabajando en cada uno de los miembros del cuerpo. ¿Estamos acá? ¿Me entiende? Vamos comprendiendo entonces un poquito lo que representa el lugar de Dios. Y no escuché nada, la verdad. O estoy hablando solo o no anda el micrófono. ¿Lo entendemos o no? ¿Está conmigo o no? ¿Profundizamos un poquito más? Vamos a ver 3 actitudes
que nos va a permitir a nosotros de alguna manera poder entender este principio del lugar de Dios. Usted tiene que estar en el lugar de Dios y eso es lo más importante. Ahora vamos a tratar de ver 3 principios o 3 conductas en nuestra vida por medio de las cuales podamos comprender si estamos en el lugar de Dios o no, o si hemos entendido lo que esto significa. La primera conducta que vamos a estar viendo, y vamos a ir a la palabra de Dios, tiene que ver con la propia prudencia. Vamos a la palabra de Dios. Ponela si querés, Gio, Éxodo. No, perdón. Génesis 28, 17. Y tuvo miedo. Y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. ¿Quién dice esto? Jacob. ¿Está Jacob en el centro de la voluntad de Dios? ¿Está en el lugar que Dios lo está esperando? ¿Logra entenderlo? Muchas veces en nuestra vida, estando en el lugar, habiendo entendido el concepto del lugar de Dios, nosotros no lo podemos ver. ¿Por qué razón? Por nuestra propia prudencia. ¿Es mala la prudencia natural? Bajo ningún punto es mala, salvo cuando sustituye la dirección del Espíritu Santo. Es necesario que nosotros cultivemos un criterio, una prudencia en nuestra vida. Pero cuando ese criterio, esa prudencia, reemplaza la dirección del Espíritu Santo, se hace algo nocivo. Esa prudencia puede tener un aspecto positivo y un aspecto negativo. El aspecto positivo es cuando está bien intencionada. Entonces, cuando está bien intencionada, yo quiero hacer la voluntad de Dios, pero doy por hecho que ciertas cosas son porque responden a un orden lógico, responden a cierta necesidad. Entonces doy por hecho sin que el Espíritu Santo me marque. Como David cuando quiere construir el templo, cuando quiere traer el arca. Ahora, ¿qué pasa en este aspecto? Me adelanto a oír la voz de Dios, me muevo por mi propia prudencia y me equivoco. Y la parte negativa es cuando esconde lo que escondía en el corazón de Jacob. ¿Qué estaba escondido en el corazón de Jacob? El engaño. Y muchas veces la propia prudencia es el medio por el cual nosotros justificamos o excusamos el engaño en nuestro corazón. Muchos autores le echan la culpa a la mamá de Jacob por el engaño. ¿Por qué? Porque ella es de alguna manera la que siembra el engaño de Jacob con su padre. Sin embargo, el engaño de Jacob va a estar antes, cuando Jacob miente a su hermano para que su hermano le dé la primogenitura por un plato de lentejas. O sea que no es culpa de la madre, sino que ya empieza el engaño en el corazón de Jacob. Y entonces, ¿qué? Cuando ya la persona es afín al engaño, lógicamente va a escuchar a personas que van a favorecer el engaño que está en el corazón. Cuando nosotros tenemos alguna idea torcida y queremos tener esa idea torcida adentro, no vamos a ir a charlar con personas que van detrás de la verdad. Vamos a charlar con personas que están con la idea torcida. ¿Por qué razón? Porque queremos de alguna manera sostener esa mentira, ese engaño. Ahora, ¿cuál es la excusa? La excusa es la propia prudencia. La propia prudencia, como dijimos, no nos permite ver el lugar de Dios. ¿Por qué? Porque ya aceptamos el engaño. Y al aceptar el engaño, yo estoy buscando lo mío propio. Jacob no está buscando el lugar de Dios.
Jacob no está buscando la plenitud de Dios. Jacob lo que está buscando es su propio bienestar y está buscando la mejor manera de escapar. ¿Para qué? Para salvar su vida. Esto es un principio que mucho me ha marcado y que yo quiero, por favor, iglesia, que cada uno de ustedes lo pueda tener presente. Las decisiones que nosotros tomamos no quedan ahí, forman un ciclo, forman un rumbo, forman un camino. Y yo solamente puedo sanar esas decisiones cuando vuelvo nuevamente al lugar de partida y lo resuelvo en ese lugar. No lo resuelvo en el camino cambiando, resuelvo la raíz, porque eso hace que yo continuamente siga tomando decisiones con el mismo móvil. Eso fue lo que pasó en la vida de Jacob. El engaño tocó su vida, el engaño se afianzó en su vida y todas las decisiones que Jacob tomaba eran decisiones falibles. ¿Por qué razón? Porque el engaño era la raíz de esas decisiones. Entonces, esa raíz tenía que sanarse. Ahora, cuando esto sucede en nuestras vidas, ¿de qué manera es excusado? Es excusado con la prudencia propia. Pero la prudencia propia basada de manera negativa en el engaño. ¿Cómo? Y bueno, a través de racionalizar las cosas. A cualquier cosa le podemos dar un argumento racional. A cualquier cosa, a una de las cosas malas, le podemos dar un argumento racional. Podemos excusar las cosas con una obediencia parcial. Podemos buscar la manera, cuando Dios nos está demandando algo, obedecer de manera tal que saque un poquito de lo mío y un poquito de lo de Dios también. Sería una obediencia parcial. Podemos, con un argumento religioso, excusar nuestro sentido de obediencia. No, porque moralmente esto tiene que ser así. Esto tiene que ser la realidad, que no me interesa hacerlo moralmente como es. Me interesa esconder ese principio de engaño que solamente me beneficia supuestamente a mí mismo. Entonces es muy difícil que cuando este principio no está sanado yo pueda ver el lugar de Dios. Por más que Dios se reveló en la vida de Jacob, Jacob no entendía. No solamente que ese era el lugar para su vida, sino que después de muchos años y muchas vueltas, si no volvía nuevamente a ese lugar, no iba a encontrar paz en su corazón. Muchas veces nos escapamos del lugar de Dios. ¿Por qué? Porque no cierra, no es como nosotros esperamos. No cumple nuestras expectativas. Pero la realidad es que ese lugar que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros es el lugar en donde vos vas a conocerlo a Él en serio. Es el lugar en donde vos vas a recibir la revelación de la persona de Jesucristo sobre tu vida. Es en ese lugar, porque ese lugar reúne las condiciones, no solamente físicas, espirituales, emocionales y de los afectos que te rodean para llevarte a ese lugar. El lugar de Dios es una unidad compuesta. Yo pensaba, digo, ¿cómo puedo hacer para que se entienda, no? Y yo pensaba en la comparación entre una casa y un hogar. Por más que parezca lo mismo, una cosa es una cosa y la otra es otra. Yo puedo tener una casa sin tener un hogar. Puedo tener una familia en una casa en donde todo el mundo está divorciado emocionalmente. Uno se pelea contra uno, el otro está en el cuarto mío no entra nadie, entro y no le doy, no saludo a las personas. Una casa. ¿Un hogar qué es? Donde una familia interactúa en una relación de afecto y de amor. Eso es un hogar. Y entonces la casa, y bueno, la casa me protege del frío, me da ciertos beneficios, pero la casa es lo físico. Lo que hace al hogar es la relación de los seres que la habitan. Con Dios es exactamente lo mismo. Vos podés estar en una iglesia, en un templo, con todas las cosas habidas y por haber, y vos no estar en el lugar de Dios. No tener una relación íntima con Él, con el resto del cuerpo.
puede ser simplemente una casa. De hecho, el templo se había convertido en los tiempos de Jesús ¿en qué? Cueva de ladrones, casa de mercado. No cumplía su función porque el adorador no adoraba en serio, solamente iba a hacer un negocio, iba a cumplir, pero no adoraba en espíritu y en verdad. Bueno, lo mismo acontece en nuestras vidas. Por eso cuando nosotros decimos lugar, iglesia, no tiene que ver con un lugar físico. El lugar de Dios para mi vida es la perfecta voluntad de Él. Con mi propia prudencia me puedo equivocar porque voy a juzgar desde el lugar físico y no desde el lugar espiritual. ¿Cuánta gente se va de las iglesias cuando son tratados por Dios? Cuando realmente el anhelo de su corazón está por cumplirse porque el Señor comienza a tratar su vida, pero toca algo que no quiere y ya se va para otro lugar, para prolongar el proceso, para que comience todo de nuevo. Porque en el otro lugar hay, qué sé yo, miles de cosas que en el lugar en donde estoy no están. Pero eso no tiene nada que ver. Cuando los discípulos caminaban con Jesús, ¿cuál era el lugar de Dios en esta tierra? ¿Era el templo? ¿Era el lugar de las multitudes? ¿O era Él caminando con 12 bajo la intemperie? Discerní el lugar de Dios para tu vida, iglesia. Discernir el lugar en el que el Espíritu Santo marca tus errores y no te canses de que marquen tus errores. Porque Dios al que ama disciplina y a todo que toma como hijo lo va a disciplinar porque lo ama y va a sacar toda la escoria de su carácter para que pueda alcanzar la bendición plena. La bendición plena no es una dádiva. La bendición plena es la revelación completa de Cristo sobre mi vida y su perfecta voluntad para con mi vida. Esa es la revelación plena. Esa es la bendición plena. No doy plata para que el Señor me devuelva multiplicado y cosas raras que no tienen ni pie ni cabeza. Eso no es. La voluntad de Dios es el lugar de relación con Él, es el lugar de su perfecta y divina voluntad. Y cuidado, iglesia, con la falsa prudencia. Cuidado con engañarte a vos mismo. Porque podés estar en el lugar de Dios y estás tan engañado como estaba Jacob que no lo podés ver. Cuidado con eso. Amén. Vamos a ir al segundo punto. Y es la incertidumbre del lugar en el que estamos. Hablando de lo que tiene que ver con el lugar de Dios para nuestra vida, ya entendimos que el lugar de Dios no es un lugar físico. Ya entendimos que es un lugar en el que hay una relación, una dirección, un cuidado de parte de Dios, y esto nos puede dar la imagen de una situación complaciente. Déjame decirte que no tiene nada que ver con una situación complaciente. No quiero sembrar un mensaje negativo, quiero que nosotros podamos abrir nuestros sentidos a la realidad espiritual de la que estamos hablando. Vamos a ir a Éxodo 3, capítulo 4 y 6, y vamos a ver cómo el lugar perfecto de Dios muchas veces puede parecer un lugar inconveniente. Éxodo 3, versículo 4 y 6. Cuando el Señor vio que él se acercaba para mirar, Dios lo llamó de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés, y él respondió: heme aquí. Entonces él dijo: no te acerques aquí, quítate las sandalias de los pies, porque el lugar en donde estás parado es tierra santa. Y añadió: yo soy el Dios de tu padre, de Abraham, Dios de Isaac, de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tenía temor de mirar a Dios. Probablemente Moisés, en su inicio, él consideró las cosas como muchos de nosotros consideramos. Todas las cosas a favor que tenemos, todas las ventajas que tenemos en distintos aspectos, en el aspecto de carácter, en el aspecto físico. Y la realidad es que Dios toma mucho trabajo para que nosotros aprendamos o nos desprendamos de aquellas cosas en las cuales nosotros ponemos la confianza. ¿Por qué razón? Uno dice, bueno, pero no hay que ser drástico. Decimos siempre que el asunto sucede adentro.
Si yo voy a compartir mi confianza en Dios con otra cosa, a la hora de tener que glorificar a Dios, yo no voy a glorificar a Dios. Voy a glorificar más aquello que me es familiar que la obra de Dios haciendo lo que va a hacer en mi vida. Por ese motivo muchas veces el Señor permite que aquellas cosas en las que nosotros confiamos, tanto recursos interiores como externos, no funcionen. No es que Dios es sádico. Vos querés tener una relación genuina de Jesucristo, pero tenés un corazón engañoso que va a compartir todas las cosas con cualquier otra cosa más. No va a darle la gloria completa a Dios. Si te sale un poquito o algo bien, y sí, porque yo sabía que esto iba a ser así. Y lógico, yo tengo con qué hacerlo. Pero te olvidás que estabas clamando con todo porque no había forma de salir de ese lugar. O veces que el Señor no permite que acudas a otra persona. Porque lógicamente si acudís a otra persona, esa otra persona se va a llevar el crédito. Entonces muy a menudo el Señor rodea tu camino para que, no habiendo nada que te pueda ayudar, puedas levantar tus ojos al cielo y la ayuda y el socorro venga directamente de Él. ¿Y qué es lo más grande? No es la ayuda y el socorro que va a venir, sino lo que va a pasar en tu vida en ese momento. Porque en ese momento dimensionás a Dios de una forma que hasta ahora no lo habías dimensionado. Pasábamos en África, el videíto, que bueno, capaz que algunos ya lo han tenido, cuando todo empezó y cómo está ahora. Y la realidad es que cuando todo empezó, yo no me cansaba de decir, ¿cómo va a ser esto? Cuando se consiguió la tierra, que fuimos a ver la tierra, y no terminaba más, cada vez más dentro de la selva y cada vez más dentro de la selva. ¿Y quién va a llegar acá? Digo, ¿cómo va a ser? ¿Hay agua para construir? No, no hay agua. ¿Electricidad? Menos. Nada. Y desde esa nada, Dios fue glorificándose. Vinieron un montón de formas de ayuda que comprometían de alguna manera la integridad, que por supuesto en ningún momento lo aceptamos. El resultado es que hoy podemos hablar de un Dios poderoso capaz de levantar de la nada algo para poder conmover un continente. Pocas personas, sin recursos, Dios lo hizo a lo largo de todos estos años. ¿Cuántas veces, lógicamente, uno hubiera querido situaciones favorables? Pero Dios siempre fue favorable en cada una de las situaciones y siempre proveyó en el momento justo todo lo que fue necesario. Y van a ver los milagros que Dios va a hacer en este viaje. Y van a ver con las cosas que vamos a venir de allá, con las crisis que van a amenazar renuncia y vamos a seguir avanzando sobre eso y Dios va a ser glorificado, no por poder del hombre, sino por lo que Dios es y trabajó en nuestra vida hasta hoy. Amén. Entonces Moisés lógicamente está en una situación, 40 años en el desierto, probablemente pensando, ¿por qué razón vine a parar acá? Si yo tenía todo, sé que soy la persona que tiene que estar llevando a cabo esta labor, tenía las oportunidades en Egipto de hacerlo, entonces, ¿qué estoy haciendo en este lugar? En el desierto, y eso fueron 40 años. 40 años en donde Moisés perdió absolutamente todo, pero ganó lo más importante, la condición interior de oír a Dios. Y a veces tenemos que perder muchas cosas en el camino para que en nuestro corazón florezca eso, florezca el motivo puro de oír a Dios de verdad, de querer oír a Dios de verdad, de esperar completamente en Él, de no echar mano a la propia prudencia, a lo nuestro, sino de escucharlo a Él. Moisés no tenía vuelta. ¿Por qué? Porque estaba en el lugar de Dios. ¿Y qué pasa Moisés en el lugar de Dios? No tiene salida. A Egipto no puede volver, a otro lugar no se puede escapar. Y si no viene Dios y hace algo, Moisés no puede hacer absolutamente nada. Pero entonces el desierto es el lugar, es el mejor lugar, no es un lugar de inutilidad, no es un lugar en donde Moisés perdió todas las cualidades. Ganó el corazón de Dios en ese lugar, ganó la presencia de Dios en ese lugar. Y cuando Dios se revela, a él le está diciendo, sacate las sandalias, Moisés, porque en el lugar en el que estás es lugar santo. Estás en el lugar de Dios.
Estás en el lugar de mi perfecta voluntad. Todos esos años preguntándose, ¿qué haré acá? ¿Cuántas veces en tu vida te preguntaste, ¿qué estoy haciendo acá? ¿O por qué estoy así? ¿O por qué pasa el tiempo y estoy de esta manera? Dios está trabajando. Dios está formando ese momento, ese tiempo de revelación sobre tu vida. Dios te está vaciando para poderte llenar. Rara vez se entiende el lugar de Dios como el lugar correcto. De hecho, hasta Juan el Bautista va a dudar, siendo que él era consciente que era la voz que iba a clamar en el desierto, que iba a anteceder al Cordero. Ahora él está preso. Ahora él ya sabe que le van a cortar la cabeza. Entonces él manda a preguntar a Jesús, che, ¿está todo bien esto o hay algo que no salió bien? ¿Vos sos el que había de venir o yo me mandé solo y es así, no es así? Jesús le da la respuesta que le permite a él continuar en ese momento. Muchas veces en nuestra vida pasa. No entendemos el trato, no entendemos por qué acontece lo que acontece en nuestra vida. Y llega ese momento en el que dice, estamos equivocados, nos estamos equivocando en algo, hay algo que está mal. Déjame decirte una cosa, si vos estás en la presencia de Dios, tu vida está rendida a la dirección del Espíritu Santo, Él no va a dar tu pie al resbaladero, Él no te va a avergonzar, Él va a tratar tu vida, Él no te va a dejar equivocar. Pero muchas veces ese temor a la equivocación no es ni más ni menos que incredulidad. ¿Cómo puede Dios traerme a este lugar? Dios te está llevando a un lugar para que vos mengüe y Él crezca. Dios te está llevando a ese lugar de encuentro con Él. Por supuesto que no te gusta. ¿Por qué razón? Porque la carne es enemistad contra Dios. No puede sujetarse a la ley de Dios, no quiere, odia todo lo que son procesos, odia todo lo que es vida de fe, no lo quiere. La carne quiere lo emocional, quiere lo sensual, quiere lo fácil y lo satisfactorio. Pero Dios sabe perfectamente que dejar liberado esto, la vida de uno de sus hijos, es como dejar a su hijo sin cuidado. Es perder al hijo que ama. Por eso Dios trabaja, Dios forma y Dios te va llevando a ese lugar. Y si vos en esta noche no entendés por qué estás en donde estás esperando que haya una salida, porque no entendés, estás poniendo esperanza en las personas, en algo, en lo físico. Déjame decirte una cosa, si vos estás en el lugar del Señor, el Señor te introduce en ese lugar y el Señor te saca de ese lugar. Como de la misma manera el Señor introdujo a Moisés en el desierto, no, pastor, pero no es que lo introdujo. Él cometió un asesinato, lo desterraron. Déjame decirte algo, es Él. Más allá de las cosas que suceden en nuestra vida, por nuestra propia prudencia, por nuestra incredulidad, vamos a parar a lugares en los cuales el Señor nos está esperando. Llegamos porque nos equivocamos, llegamos porque pecamos, llegamos por debilidades, como sea que llegamos a ese lugar. Si en ese lugar mi corazón se abre completamente a Él, se convierte en el lugar de Dios para mi vida. El lugar en donde voy a tener una revelación, el lugar en donde Dios va a dirigir. Desde ahí Dios va a dirigir mi vida. El lugar de Dios no es a menudo lo que nosotros esperamos. Nosotros idealizamos un lugar, ¿no es cierto? Y el lugar que idealizamos nosotros, generalmente, ¿qué es? Es el lugar de complacencia. ¿Cómo idealizás el lugar de Dios? Y bueno, yo estoy bien, me siento bien, no tengo problemas económicos, hablo, la gente se convierte. Idealizo el lugar de Dios para mi vida. Lo idealizo. Ahora, ¿qué pasa? Cuando la propia prudencia me lleva a ese lugar idealizado, Oseas 2:5 en adelante. Porque su madre se prostituyó, la que lo dio a luz se deshonró porque dijo, iré tras mis amantes, que me dan mi pan, mi agua, mi lana, mi lino, mi aceite y mi bebida. Por tanto, he aquí, yo rodearé de espinos su camino. La cercaré con setos y no hallará su camino.
Seguirá a sus amantes y no los alcanzará. Los buscará y no los hallará. Entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. ¿Qué quiere decir? Cuando yo estipulo que el lugar de Dios es el lugar de la complacencia, es el lugar en donde aquellos dones hermosos que Dios quiere dar para la vida de cada uno de nosotros, lo voy a obtener más fácilmente yendo detrás de mis amantes. Abandono el lugar de mi primer marido y comienzo a ir detrás de los ídolos, detrás de aquellos que supuestamente pongo la esperanza, que pueden darme lo que no me puede ayudar nunca. Entonces voy llevando confusión en mi camino, voy perdiendo la óptica de hacia dónde voy, lo voy perdiendo a Él en el camino. Termino honrando lo que no sirve, como si eso hubiera sido lo que me ayudó en algún momento. Pero ¿qué es lo maravilloso de todo esto? Que en el mismo libro de Oseas también nos va a mostrar, como él dice, la voy a llevar al desierto. De la misma manera que a Moisés. Y desde allí la voy a atraer. Mirá lo que hace el Señor. Te atrae en el desierto. ¿Por qué te pensás que Moisés nunca salió del desierto hasta que el Señor no se reveló? Yo siempre pienso lo mismo. ¿Tenía la capacidad Moisés para hacer del lugar en donde estaba una nueva civilización? Por supuesto que sí. Tenía la sabiduría de Egipto, tenía la pericia militar, tenía absolutamente todo, pero no tenía fuerza para hacerlo. ¿Por qué razón? Porque el Señor lo estaba atrayendo a él. Y aunque él estaba en medio del desierto, su hambre y necesidad de Dios era tan grande que él no tenía fuerza para hacer otra cosa hasta que Dios se revelara a su vida. Él lo atrajo y dice, y desde allí le daré mis viñas. Mirá lo que hace el Señor, te atrae al desierto. ¿Para qué? Para que no te agarres más de nada y para que te encuentres con Él. Y para que entiendas realmente que lo que vos necesitas lo empezás a recibir a partir de Él. No lo producís vos con tus fuerzas, ni nada ni nadie te lo puede dar. Solamente Él. Lo atraeré y desde allí le daré mis viñas. Finalmente, cuando Dios trabaja en nuestras vidas, y estamos en este proceso del lugar de Dios, a menudo suele pasarnos que pensamos que nos quedamos afuera. Cuando Dios trabaja con nosotros y nos trata, el primer pensamiento que viene a nuestra vida, ¿cuál es? El de descarte. Dios nos dejó. Nos equivocamos, le erramos, nos corrió, se nos pasó el tren. La misma fuerza que nos llevó a nosotros a través de nuestra propia prudencia, caminos que no tenían nada que ver con el lugar de Dios, es la misma fuerza que viene ahora a acusar y a condenar. Ese mismo enemigo que te empuja a correrte de los caminos de Dios es el que después viene y decirte, te equivocaste. Primero te dice, haceme caso. Y después que le hiciste caso, te equivocaste. Cosa de que vos quedes definitivamente al margen del asunto. Que veas como que Dios ya no tiene misericordia, no tiene oportunidad ni lugar para vos, y vos ahora solamente tenés que resistir hasta que todo se termine, hasta que te mueras. Ese es el pensamiento que siembra el enemigo. Pero mira qué hermoso la palabra de Dios, Isaías 40, 27 en adelante. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzos al cansado, multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan, se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. En esa búsqueda del lugar de Dios, el enemigo te lanza
a un lugar supuestamente al costado. Y vos solés creer ese pensamiento. Pero mirá lo que dice Dios. Yo no cambio. Mirá lo que dice Dios. Acordate de Jacob, el engañador. ¿Por qué decís, Jacob, acá representando al pueblo, por qué decís que tu camino está escondido de mí? ¿Por qué decís que tus juicios ya pasaron, que tu tiempo ya pasó, que todo se maró? ¿Por qué decís así? ¿Acaso yo cambio? ¿Acaso estas cosas me pueden mover a mí de mi lugar? ¿Acaso te pensás que se pasó de largo todo esto para mi vida? ¿Te crees que Dios no sabe cada uno de tus errores, de tus equivocaciones? ¿Quién sos vos para descartarte cuando Él no te descarta? Cuando Él permite que llegues a ese lugar como llegó Elías, ¿vos te parece que Elías llegó a ese lugar solo? ¿Quién lo alimentó en el camino, Elías, para que llegara a esa cueva? Fue sostenido divinamente por el Señor hasta llegar a ese lugar de reencuentro y renovación espiritual. De la misma manera le está diciendo al pueblo, alentate, yo sé que te equivocaste, pero esta equivocación te está llevando a mi lugar. La equivocación no es algo, un acto aislado, es un proceso de deterioro espiritual. Es un proceso de obstinación, es un proceso de desobediencia que va endureciendo, hasta que llega un momento que se cierra absolutamente todo. Y si en ese momento yo levanto mis ojos al cielo, esa cueva de escape para Elías se convierte en el lugar de encuentro con mi Señor. Se convierte en el lugar de recomisión, porque de ahí el Señor lo va a enviar a levantar a Eliseo y hacer un montón de obras que todavía faltaban para su vida. De la misma manera acontece en nosotros. Por eso no te condenes. Si te equivocaste, tenés un Dios que es lo suficientemente amplio y misericordioso para restaurarte desde el lugar en el que estás. Nunca lo vas a asustar con nada. Nunca vas a sobrepasar su misericordia. Él desde allí te puede levantar. ¿Y qué es lo más lindo de todo esto? Mirá el ejemplo que le da al final. Los jóvenes tienen fuerza, pero se cansan. Tienen una fuerza natural, un brío natural, pero se cansan. Los que esperan en mí van a recibir fuerzas nuevas. Los que esperan en mí van a correr y no se van a cansar. Los que esperan en mí ya no dependen de recursos naturales, dependen de recursos eternos. ¿Por qué nos cansamos? ¿Por qué nos frustramos? ¿Por qué quedamos a menudo en el camino? Porque no hemos aprendido a descansar en Él. No hemos aprendido a tomar de Él nuestra fortaleza. Yo no puedo mirar en estos momentos en África cómo está la situación económica. Yo no puedo tomar fortaleza de esa situación. Yo tengo que tomar fortaleza de su palabra, de su revelación. En tu vida no podés tomar fortaleza de tu propio criterio, de tu propia prudencia, porque vas a juzgar mal. Vas a sacarle oportunidades al que lo merece y dársela al que no merece. Vas a meterte en lugares que no son los que Dios tiene preparado para vos. Vas a cosechar resultados que te van a confundir, porque aunque sean buenos resultados, no son los que te van a llevar a vos a donde tenés que entrar. Entonces el desafío, querida iglesia, en esta noche, es que vos puedas anhelar con todo tu corazón el lugar de Dios. Que puedas entender que ese lugar no vas a entrar a través de tu propia prudencia. A ese lugar entras rindiéndote completamente a Él. Y las situaciones tal vez no van a ser lo que a vos te gustaría que sean, pero vas a tener una intimidad tan profunda con Él que en donde estés, ese va a ser el mejor lugar. El mejor lugar no tiene que ver con lo físico, el mejor lugar tiene que ver con que Él esté allí.
Y en esa relación que vos vas a tener con Él vas a aprender definitivamente a no depender de tus propios recursos, que son limitados, que son falentes. Vas a aprender a depender de los recursos divinos. Vas a aprender a esperar en el Señor. Vas a aprender que no es un asunto de cultura, la abreviación de los procesos, sino que el Señor tiene su tiempo para cada uno de nosotros. Y si vos te animás a esperar en Él, a hacer el proceso completo, ese lugar que tal vez hoy no estás entendiendo, ese es el lugar de Dios para tu vida y ese es el lugar que te va a preparar para todo lo que el Señor tiene en tu vida de aquí en adelante. Amén. Te invito a ponerte de pie.